Muchas bendiciones, querido pueblo del Señor. En esta ocasión, pues compartir acerca de la Iglesia del Nazareno y su organización realmente es una buena oportunidad. Bueno, pero sin antes, ¿no? Pensar, siempre recordar, por ejemplo, lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 16, versículo 18, donde dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, la iglesia es una, y todos quienes confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador son parte y miembro de la iglesia cristiana en Jesucristo. Sin embargo, nosotros, como Iglesia del Nazareno, somos parte, somos una rama de esa iglesia única del Señor. Pero ahí es donde justamente también nos conviene recordar a nosotros, por ejemplo, lo que dice Mateo 2:23 en la parte final. Y ahí dice, ¿no? Y Nazaret, para que se cumpliese lo dicho, ¿no? Para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Entonces, el nombre de la iglesia del cual somos parte viene justamente de eso, ¿no? Que había de ser llamado Nazareno. Y por eso es Iglesia del Nazareno, Iglesia de Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces ahí, pero somos parte de la gran familia de la iglesia cristiana, ¿no? Porque es de eso se trata básicamente en todo nuestro caminar, ¿no es cierto? La iglesia del Nazareno, ¿no? La iglesia se compone por esa razón de aquellas personas que voluntariamente se han asociado de acuerdo con las doctrinas y gobierno de dicha iglesia. Por tanto, nadie está obligado a permanecer en la iglesia del Nazareno si no está de acuerdo con ella. Por esa misma razón, pues dice, ¿no? Se compone de aquellas personas que voluntariamente se han unido. A nadie se le ha pedido que sea miembro a la fuerza ni por obligación, sino en conformidad de su decisión de estar de acuerdo con las doctrinas bíblicas y el gobierno. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar del gobierno de la iglesia del Nazareno. Cuando hablamos del gobierno, hacemos mención al manual de la iglesia del Nazareno. Esta es la última edición del manual que tenemos, porque ustedes saben que eso se renueva cada 4 años. Ahora, el manual es enfáticamente y claramente administrativo. Aunque contiene los artículos de fe y están ahí el pacto de carácter cristiano y el pacto de conducta cristiana, que son posturas, posiciones que tiene la iglesia frente a todas esas situaciones que hay en el escenario actual. Pero sin embargo, el manual no decide lo que vamos a creer y lo que no vamos a creer, sino es la palabra de Dios. De acuerdo al manual está nuestra organización y la manera como nosotros nos gobernamos, queridos hermanos, hermanas. Así que entonces podemos decir con precisión, el gobierno de la iglesia del Nazareno es representativo. Ahora uno dice, no, ¿y qué es eso de representativo? Sencillamente esto. Evitamos los extremos del episcopalismo y del congregacionalismo. Evitamos sus extremos.
Cuando hablamos del gobierno episcopal, es que allí solamente la autoridad y las decisiones la toman los líderes. No se toma en cuenta al pueblo ni a los líderes del pueblo, ¿no es cierto? Entonces no se toma en cuenta. Ese es el extremo del episcopalismo. Pero el otro extremo es el congregacionalismo, que no toma en cuenta la decisión, la postura, la autoridad de los líderes, sino la congregación es la que decide, la que define cómo va a ser y toma las decisiones. Y los líderes simplemente tienen que acatarlos y tienen que llevarlos adelante. Eso es lo que viene a suceder. Pero sin embargo, cuando hablamos nosotros del gobierno representativo ¿no? de la Iglesia del Nazareno, estamos diciendo que nosotros hemos sacado lo mejor del episcopalismo y lo mejor del congregacionalismo. Entonces no nos vamos a los extremos, sino tenemos un equilibrio en cuanto al gobierno. En otras palabras, representativo, tanto el pueblo como el clero, en este caso, tanto la membresía como los pastores comparten la autoridad de decisión y la autoridad también de gobernar, administrar. Entonces está compartida la autoridad. Eso es lo que significa representativo. Por tanto, entonces, bajo eso vamos a ir a considerar el gobierno de la Iglesia del Nazareno de manera general, en toda su amplitud, ¿no es cierto? Allí, la máxima autoridad de la Iglesia del Nazareno es la Asamblea General. Esto se lleva a cabo cada 4 años, ¿no es cierto? Y dentro de este aspecto general tenemos el gobierno general, que en nuestro manual está en los párrafos 300, ahí está ubicado. Y dentro de eso también está la parte distrital, ¿no? El gobierno distrital. Y por el otro está el gobierno local. Estos son los 3 entes. Pero por favor, ninguno actúa de manera independiente. No, lo local tiene que ver con los asuntos locales, pero que no pueden contradecir a lo que ha dicho el distrito, y lo que ha dicho el distrito no puede contradecir lo que dice la parte general. Entonces hay una coordinación muy específica y clara expresada en el manual. En la parte general, por ejemplo, tenemos lo que sería la Junta General, y la Junta General está compuesta no solamente por los superintendentes generales, sino el secretario general, el director de división mundial, ¿no? De la misión global, y bueno, también por regiones tienen sus representantes, tanto pastores como laicos. Entonces, esos los que conforman la Junta General. Dentro de esa parte general tenemos los superintendentes generales, que son 6 en número, y cada uno tiene jurisdicción en una área, en una región que es, ¿no? Dentro de la Iglesia del Nazareno. Y por lo tanto tenemos 6 regiones. Así que entonces esta parte tiene que ver con toda la Iglesia en todo el mundo de manera internacional. Luego tenemos lo que es la parte distrital. La parte distrital, su máxima autoridad ahí radica en lo que es la asamblea del distrito. Y dentro de la asamblea del distrito tenemos un superintendente de distrito que va administrando, inspirando, motivando el avance de la obra, coordinando el asunto del liderazgo dentro del distrito. Y junto con ello tenemos varias juntas, ¿no? Por ejemplo, la Junta Consultora, la Junta de Credenciales, la Junta de Estudios Ministeriales, la Junta de Propiedades, la Junta de Evangelismo y, bueno, el Comité de Finanzas y, bueno, si es necesario pueden haber otro tipo de juntas como es Misiones, Escuela Dominical y JNI, pero están estructuradas bajo esa área de distrito, que no pueden estar en oposición, ¿no es cierto?, en lo que ha dicho la parte general. En la parte local, por ejemplo, ahí nosotros tenemos la iglesia local, ¿no? Y en el manual está, pues, en la sección de los párrafos 100, ahí está todo lo que tiene que ver con el gobierno local.
Así que entonces vamos, ¿no es cierto? Entonces vamos a un poco más a ahondar en esa parte local. Pero una cosa, déjenme decirles, ninguno de estas áreas, ¿no? Estas partes como la local, distrital y general pueden tomar decisiones de manera independiente. Ni ninguno de los líderes a título personal puede comprometer a la iglesia del Nazareno como tal. Entonces, bajo esos parámetros, pues tenemos nosotros lo que es la iglesia del Nazareno, gobierno local. Dentro del gobierno local, obviamente, se reconoce la autoridad pastoral. El pastor es el principal líder de la iglesia, pero no es el que toma todas las decisiones. Junto con él, tiene una junta, la junta de la iglesia. Y la junta de la iglesia es la que comparte la autoridad con el pastor. ¿Por qué? Porque esta junta de la iglesia fue escogido en una reunión de todos los miembros en comunión, en plena comunión de la iglesia local. Lo propio ha pasado con el pastor. Pero sin embargo, estos dos, ¿no? La junta con el pastor comparten la autoridad. Ni el pastor solo puede decidir las cosas de cómo va a ser, aunque puede proponer, tener proyectos, ideas, cierto, pero esta junta es la que tiene que tomar las decisiones junto con el pastor. Así que entonces, ahora esta junta está compuesto por un presidente de MIE, que es básicamente, ¿no? Ministerios Internacionales de Escuela Dominical y Discipulado. Esto. Ahora, este concilio, ¿no? Que es el brazo educativo de la iglesia, ¿no es cierto? Él está encargado, su área de función es la educación cristiana, entonces tiene un concilio ejecutivo que representa la E, un concilio ejecutivo que está compuesto de un superintendente de escuela dominical, su vicesuperintendente, secretario y tesorero. Listo, ¿no es cierto? Eso. Pero después la D es directores, tiene directores de ministerio, de niños, de adulto mayor, ministerio a la mujer, ¿no? Ministerio de varones, y bueno, ¿no? Adultos y matrimonios, jóvenes y adolescentes. Básicamente, están conectados con la JNI a través de estos ministerios. De ahí están los maestros, los maestros de escuela dominical. Así que todo eso conforma lo que es Ministerios Internacionales de Escuela Dominical y discipulado. Ahora, tenemos la otra parte, el presidente o la presidenta de Misiones Nazarenas Internacionales. ¿No? Este es el brazo misionero de la iglesia del Nazareno, ¿no? El brazo misionero de la iglesia local. ¿Por qué? Porque el objetivo y la razón es que hable y promueva misiones, el cumplimiento de la gran comisión. Y lo mismo tiene, ¿no? Lo que es la E es un concilio ejecutivo, presidente y vicepresidenta, secretario y tesorero, están conformados allí. Luego tiene la S, la secretaría de ayuno y oración, de cajas de alabastro, tiene la secretaría de educación misionera y bueno, muchos otros más, pero también el asunto de lo que es la T, trabajo y testimonio. Tiene un grupo de trabajo y testimonio que lo básico es hacer, trabajar y dar testimonio a través de esas oportunidades. Pero sin embargo, también tiene directores de misiones, ministerio, misiones entre los niños, misiones entre los jóvenes. Y todos ellos conforman lo que es el concilio, ¿no? De misiones nazarenas internacionales de la iglesia local. Y su presidente, tanto de escuela dominical como de misiones, es miembro de la Junta de la Iglesia. Luego tenemos la JNI. Y la JNI también, ¿no? Juventud Nazarena Internacional, pues igual tiene un concilio ejecutivo que es la E, ¿no es cierto? Ya hemos dicho, presidente, vicepresidente, tesorero y secretario. Listo, ¿no? Y luego tenemos al asunto de ministerios. Ministerios. Según los estatutos, por ejemplo, el Ministerio de Evangelismo, el Ministerio de Discipulado y el Ministerio de Liderazgo. Ok, está bien, pero sin embargo eso no está cerrado ahí.
hay muchos otros ministerios que se pueden desarrollar dentro de la JNI. Luego tenemos los vocales. Bueno, justamente por esa razón, para ver qué otros ministerios más puedan ser desarrollados bajo la JNI. Ahora, la JNI existe dentro de la Iglesia del Nazareno para ganar, discipular, formar a los jóvenes. Esa es su misión, esa es su razón de ser, cuyo presidente es miembro de la Junta. Luego tenemos los otros que conforman, en este caso, la Junta. Cuando hablo de otros, la M es mayordomos. Bueno, voy a hablar de cosas mínimas. Pues la iglesia puede tener 3 mayordomos, mínimo, mínimo. ¿No? 3 ecónomos, la E, ecónomos, mínimo, ¿no es cierto? Tesorero y secretario. Ahora, tanto los mayordomos tienen que básicamente apoyar, administrar varios aspectos dentro de la iglesia, como es la realización de los cultos, el evangelismo, la membresía, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser un brazo de apoyo para el pastor esencialmente. Los ecónomos están esencialmente enfocados en lo que son los documentos legales de la propiedad de la iglesia, los bienes. Ellos pueden hablar de mejoras y estar atento a los servicios básicos o todo ese aspecto que tiene que ver con el mantenimiento de la propiedad, ¿no es cierto? Entonces ahí está enfocado los económicos. Ya el tesorero, creo que no necesita explicar, es el que va a guardar y cuidar, desembolsar, ¿no es cierto?, de acuerdo a la autorización de la Junta de la Iglesia. Secretario o secretaria es quien es encargado y responsable de llevar adelante todos los registros que tiene la iglesia y firmar juntamente con el pastor todos los asuntos que van relacionados después que hayan sido aprobados por la Junta de la Iglesia. Esa es la manera como nos administramos. Esa es la forma como nos gobernamos nosotros dentro de la Iglesia del Nazareno. Y yo creo que es un gobierno muy, muy bueno y claro. El punto es que muchas veces no hemos entendido algunos lo que implica esto en nuestro diario caminar. De ahí es que tenemos cierta dificultad, pero sin embargo, eso es. Como dije hace unos minutos atrás, ¿no es cierto? No hay contradicción en la parte local, distrital y la general. No hay. Hay una coordinación y ninguna persona, ningún miembro, ningún pastor puede comprometer a la iglesia local, ni al distrito, ni a nivel general, ¿no es cierto?, en ningún asunto, en ningún otro lado, sin la debida autorización de esta junta a nivel local, de una asamblea del distrito a nivel distrital o el superintendente, y la asamblea general a nivel general. O sea, no es posible que se pueda comprometer a título personal a la iglesia del Nazareno. Este es el punto y el centro de toda nuestra administración y gobierno como iglesia del Nazareno. Así que quienes somos parte de ella hemos aceptado, estamos de acuerdo con esta forma de gobierno y no tenemos ningún inconveniente. Por eso somos miembros de ella. Y si no hay esa conformidad, la gran pregunta que dejo en esta ocasión y a través de este medio es, ¿cómo uno entonces ha llegado a ser miembro de la Iglesia del Nazareno? Pues, muchas gracias y bendiciones.